Tiene la palabra la diputada Osuna. Gracias, buenas tardes. La verdad, muy significativa el hecho del tiempo que le ha ocupado al jefe de gabinete, sus intervenciones y el poco tiempo. Yo calculé aproximadamente 1 hora y media, un poco más incluso, hablando de todo ese tiempo. Solo le dedicó menos de 1 minuto a hablar de educación. Y es el tema que yo quiero abordar y consultarlo a Dorni. La primera cuestión, y es lo más grave, es el incumplimiento de leyes. No una ley, muchas, demasiadas. Este gobierno incumple leyes de educación que atañen, en primer lugar, a la responsabilidad de su gobierno. Pero además el impacto inmediato, tremendo, doloroso, consecuencias que no se pueden medir en lo inmediato, sí afectan a docentes, a trabajadores no docentes, a familias y sobre todo a estudiantes, a niños, niñas, adolescentes, a jóvenes, a quienes esperan en la educación de algún modo la propuesta para mejorar en la vida. Ahí está el incumplimiento de las bases constitucionales de la educación argentina, la Constitución y todas las normas que tienen jerarquía constitucional. La ley 26.206, incumplida. La ley 26.058 de educación técnica y profesional. Efectivamente, ustedes propusieron la modificación y esto fue lamentablemente aprobado acá. Pero ¿qué van a hacer con las escuelas técnicas y profesionales que ahora quedan fuera del financiamiento que les brindaba el fondo específico, que de algún modo era el núcleo duro de esa ley, que queda inconsistente, pero que no inhibe a ustedes a responder a esa consulta? ¿Cómo se va a financiar la educación técnica y profesional? ¿Cómo se va a financiar los niveles obligatorios que tienen una alta responsabilidad en las provincias, pero que no los inhibe de ninguna manera? La Constitución Nacional, los acuerdos internacionales los obligan a aportar al funcionamiento de los niveles obligatorios y en eso ustedes están quedando fuera. Se corren, se vetan y creo que para eso no hay perdón, porque además de todas las leyes, como por ejemplo la ley del progresar, la 27.726, o la ley 27.614 de financiamiento de la ciencia y la tecnología, o la 26.075 de financiamiento de la educación, o la 25.053 del Fondo Nacional de Incentivo Docente, o la 27.045 de obligatoriedad del jardín para los 4 años, o la 27.621 de educación ambiental. Creo en esto y les pregunto, ¿qué piensan hacer con esas responsabilidades? ¿Y qué piensan hacer con esta demanda que las leyes expresamente lo instalan a ustedes como sujeto obligatorio de cumplimiento real y efectivo? Y quiero dedicarme especialmente a algo que acá usted ha dicho respecto a la ley 27.995 de financiamiento de las universidades nacionales y el salario docente. Usted lo que planteó es que no hay obligación. La ley aprobada acá, en su artículo 9, expresamente refería a otra ley, a la ley de cumplimiento de la administración del Estado Nacional, de financiamiento del Estado Nacional, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo. En esa ley, además, se aclara en su artículo 24 que en el caso que no haya presupuesto, y ese era el caso de la ley 27.995, porque no había presupuesto cuando se promulgó en octubre del año pasado, es el gobierno, es el Poder Ejecutivo
con atribuciones a usted, Adorni, expresas a usted, que debe adecuar porque es responsabilidad sostener el funcionamiento de los servicios, en este caso el servicio educativo. Pero pasó, no había presupuesto, usted tenía la obligación y no cumplió. Ahora tenemos presupuesto, la misma ley. En el artículo 37 dice, usted tiene atribuciones para hacer adecuaciones, porque la principal responsabilidad es que efectivamente el Estado cumpla con la obligación de la Constitución, de la Ley de Educación Superior y justamente de esta ley que nosotros aprobamos acá. Por eso, mire, Adorni, la verdad que los interrogantes que yo abro es, ¿qué van a hacer? No pueden gambetear esas responsabilidades. Están obligados por Constitución, por tratados internacionales y por un conjunto de leyes. Y hay otra cosa más grave, y acá termino, hay otra cosa más grave. Ustedes están cometiendo traición a la patria, porque ¿sabe cuál es la patria? La patria es el conjunto de relaciones comunitarias, jurídicas, culturales, que hacen que seamos lo que somos. Y en esa traición, ustedes están traicionando a los viejos con el PAMI, a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los docentes. Esa traición no se la van a poder sacar de la cabeza. En eso usted y su gobierno es culpable. Por eso nos vamos a movilizar el 12 de mayo. Por eso vamos a defender las leyes que con compromiso hemos aprobado acá, con amor. Por eso, ¡viva la patria! Traidores a la patria, esos son ustedes. Gracias, diputado Osuna.